Drácula, capítulo 3. Diario de Jonathan Harker, continuación. Cuando descubrí que estaba prisionero, me invadió una especie de loco frenesí. Subí y bajé corriendo precipitadamente la escalera, intentando abrir todas las puertas y mirando por todas las ventanas que pude encontrar. Pero al poco, el convencimiento de mi impotencia se sobrepuso a cualquier otro sentimiento. Cuando ahora, después de haber pasado unas pocas horas, miro hacia atrás, pienso que me volví loco, pues actué igual que una rata caída en una trampa. Sin embargo, cuando me convencí de que no tenía escapatoria, me senté tranquilamente, tan tranquilo como no lo había estado nunca, y comencé a reflexionar sobre qué podía hacer. Sigo pensando y todavía no he llegado a una conclusión definitiva. De una sola cosa estoy seguro, que no sirve de nada decirle al conde lo que pienso. Sabe perfectamente que estoy prisionero y como ello es obra suya y tiene sin duda sus razones, lo único que conseguiría sería engañarme si le hablara de todo esto. Creo que mi único plan ha de ser guardarme para mí lo que sé y mis temores, así como mantener los ojos abiertos. Estoy, lo sé, o siendo engañado como un niño por mi propio miedo, o es que me encuentro en una situación muy peligrosa. Si se trata de esto último, necesito y necesitaré de todos mis recursos para salir adelante. Apenas había llegado a esta conclusión cuando oí que la gran puerta de abajo se cerraba, con la que supe que el conde había vuelto. No se presentó de inmediato en la biblioteca y yo me fui sigilosamente a mi dormitorio, donde me lo encontré haciendo la cama. Esto era una cosa rara, pero me confirmó lo que yo venía pensando todo este tiempo. Esto es, que no había criados en la casa. Cuando le vi después, a través de las hendiduras de los goznes de la puerta, poniendo la mesa en el comedor, quedé convencido de ello, pues si es él mismo el que hace todas estas tareas domésticas, ello es prueba segura de que no hay nadie más que las haga. Lo cual me hizo estremecer, pero si no hay nadie más en el castillo, tuvo que ser el propio conde quien conducía el carruaje que me trajo aquí. Es un terrible pensamiento, mas si es así, ¿qué significa que pudiese controlar a los lobos, como en efecto lo hizo, simplemente levantando su mano sin decir palabra? ¿Por qué toda aquella gente de B Street y del coche le temía tanto por mí? Temía tanto por mí. ¿Qué querían decir al darme el crucifijo, el ajo, las rosas silvestres, el mostelar? Bendita sea esa buena mujer que me colgó el crucifijo al cuello, pues cuando lo toco me proporciona consuelo y fortaleza. Es extraño que un objeto que he sido enseñado a mirar con rechazo y como algo idolátrico sirva de ayuda en momentos de soledad y de turbación. ¿Es que hay algo en la esencia del propio objeto? ¿O acaso se trata de un medio, una ayuda tangible para transmitir sentimientos de compasión y de consuelo? Algún día, si ello es factible, debo estudiar esta cuestión e intentar llegar a alguna conclusión. Mientras tanto, tengo que averiguar todo lo que pueda sobre el conde Drácula, pues ello puede ayudarme a comprender todo lo demás. Quizá esta noche hable de sí mismo si llevo la conversación a ese terreno. He de ser muy cuidadoso, sin embargo, para no despertar sus sospechas. Medianoche. He tenido una larga conversación con el conde. Le he hecho unas cuantas preguntas acerca de la historia de Transilvania, tema sobre el que disertó maravillosamente. Al hablar de hechos y de personas y en especial de batallas, lo hacía como si hubiera estado presente en todo ello. Lo justificó después diciendo que para un boyardo el orgullo de su estirpe y apellido es su propio orgullo, que su gloria es la suya, que su destino es el suyo. Cada vez que mencionaba a su estirpe decía nosotros, y hablaba casi siempre en plural, como un rey. Me hubiera gustado anotar con exactitud todo lo que dijo, que para mí era por completo fascinante. Parecía ser la historia total del país. Se fue excitando conforme hablaba, y se paseaba por toda la habitación, tirándose de su gran bigote blanco y cogiendo cualquier objeto al alcance de sus manos, como si quisiera aplastarlo con su gran fuerza. Dijo algo que debo transcribir tan escrupulosamente como pueda, pues cuenta a su modo la historia de su pueblo. Nosotros, los Ezequelis, tenemos derecho a estar orgullosos, pues por nuestras venas corre la sangre de pueblos muy valientes que lucharon como lucha el león por el dominio. Aquí, en este remolino de razas europeas, la tribu de los ugros trajo desde Islandia el espíritu guerrero de Thor y Odín les infundieron, y que con sus
berserkers desplegaron con tan feroz violencia en las costas de Europa, sí, y también de Asia y de África, hasta el punto de que las gentes creyeron que se trataba de los mismos hombres lobo. Cuando llegaron aquí se encontraron con los hunos, cuya furia guerrera había asolado la tierra con un fuego viviente, hasta el punto de que sus víctimas pensaron que por sus venas corría la sangre de aquellas antiguas brujas que, expulsadas de Escitia, se habían apareado con los demonios del desierto. ¡Necios! ¡Necios! ¿Qué demonio o qué bruja fue nunca tan grande como Atila, cuya sangre corre por estas venas? Y levantó sus brazos. ¿Puede sorprender que fuéramos una raza conquistadora? Que fuéramos orgullosos, que cuando los magiares, los lombardos, los ávaros, los búlgaros o los turcos atravesaran a miles nuestras fronteras, ¿los rechazáramos? Es extraño que cuando Arpaz y sus legiones invadieron la patria húngara nos encontraran aquí al llegar a la frontera, que la Onfoglalas culminó aquí, y que cuando la oleada húngara se dirigió hacia el este, los Céquilis fueran considerados como parientes por los victoriosos magiares y confiada a nosotros durante siglos la vigilancia de la frontera de Turquía. Sí, y todavía más que eso, más que la vigilancia continua de la frontera, pues como dicen los turcos, el agua duerme y el enemigo no duerme. ¿Quién con mayor satisfacción que nosotros entre las 4 naciones recibió la espada sangrienta o ante su llamada a la lucha acudió con mayor presteza junto al estandarte del rey? Cuando fue redimida esa gran vergüenza de mi nación, la vergüenza de Kosovo, cuando los bandares de los válacos y de los magiares cayeron abatidas bajo la media luna, ¿quién fue, sino alguien de mi propia estirpe, quien como voivada atravesó el Danubio y derrotó a los turcos en su propio territorio? Fue un Drácula, en efecto. Vergüenza que fuese su propio e indigno hermano quien, cuando aquel hubo caído, vendiera su pueblo a los turcos, arrastrándole al deshonor de la esclavitud. No fue este Drácula, sin duda, quien inspiró a ese otro de su raza, que más adelante en el tiempo llevaba una y otra vez a los suyos al otro lado del gran río, a Turquía, que cuando era rechazado y obligado a retirarse volvía otra vez y otra y otra, aun cuando hubiese tenido que regresar solo del sangriento campo de batalla en que sus tropas estaban siendo masacradas, pues sabía que únicamente él podría triunfar. Dijeron que se preocupaba sino de sí mismo. ¡Bah! ¿Para quién sirven los campesinos sin un caudillo? Cuando acaba la guerra, sin un cerebro y un corazón para conducirla. De nuevo, después de la batalla de Mohacs, nos liberamos del yugo húngaro, batalla en la que nosotros, los de la sangre de Drácula, estamos entre sus caudillos, pues nuestro espíritu no soporta la falta de libertad. Ah, joven señor, los Ezequelis y los Drácula, como la sangre de su corazón, su cerebro y su espada, pueden enorgullecerse de haberse multiplicado como los hongos hasta un punto tal que nunca alcanzarán ni los Habsburgo ni los Romanov. Los días de guerra han pasado, la sangre es demasiado preciosa en estos tiempos de paz deshonrosa y las glorias de las grandes estirpes son como una leyenda que se cuenta. Ya era cerca del amanecer y nos fuimos a acostar. Nota, este diario se parece terriblemente al comienzo de las noches árabes, pues todo tiene que interrumpirse con el canto del gallo, o como con el fantasma del padre de Hamlet. 12 de mayo. Permítaseme comenzar con los hechos escuetos, desnudos, hechos verificados con libros y cifras, y sobre los cuales no puede caber duda alguna. No debo confundirlos con las experiencias que se apoyan en mi propia observación o en el recuerdo que tengo de ellas. La noche pasada, cuando el conde vino de su habitación, comenzó a hacerme preguntas sobre cuestiones legales y sobre cómo llevar a cabo cierto tipo de asuntos. Yo había pasado el día hojeando libros y, con el único propósito de tener mi pensamiento ocupado, repasé algunos temas que ya había examinado en la Lincoln's Inn. Había cierto método en las preguntas del conde, de modo que intenté ponerlas aquí en orden. Puede
que ello sea de utilidad en el futuro. Primero me preguntó si en Inglaterra una persona puede tener 2 abogados o más. Le dije que puede tener una docena si así lo desea, pero que no sería inteligente tener más de uno ocupado en el mismo asunto, pues solamente uno puede actuar en un momento dado, y que sustituirle iría sin duda contra sus intereses. Pareció comprenderlo perfectamente y preguntó a continuación si habría alguna dificultad práctica en tener una persona para ocuparse, digamos, de los temas bancarios y otra de los fletes, en caso de que se necesitase ayuda en un lugar alejado de donde residiera el encargado de los asuntos financieros. Le rogué que se explicara mejor, con objeto de no correr el riesgo de equivocarme, y dijo: se lo aclararé, su amigo y mío, Mr. Peter Hawkins, a la sombra de la hermosa catedral de Exeter, me está muy lejos de Londres. Compra en mi nombre y por intermedio de los buenos oficios de usted mi casa en Londres. Bien, pero permítame que le diga con franqueza, con objeto de que no piense usted que resulta extraño que haya buscado los servicios de alguien tan alejado de Londres en lugar de un residente en esa ciudad. Que mi motivo no era otro que no se atendiese a ningún interés personal, y sí únicamente a mis deseos. Y el residente en Londres acaso pudiera tener intereses particulares o algún amigo a quien favorecer. Por eso busqué tan lejos un agente que trabajase solamente para mí. Ahora bien, supongamos que yo tengo muchos negocios que deseo hacer envíos a, digamos, Newcastle o Durham o Warwick o Dover. ¿No podría suceder que fuera mejor remitir esos envíos a alguien que esté en esos puertos? Respondí que ciertamente eso sería lo más sencillo, pero que los abogados procuradores teníamos un sistema de agencias que trabajan entre sí, de tal manera que las tareas pueden llevarse a cabo en cualquier local, de acuerdo con las instrucciones de uno de nosotros, de modo que el cliente, poniendo sus asuntos en manos de cualquiera, puede ser realizados sus deseos sin problema alguno. Pero, dijo, yo tendría la libertad de dar las instrucciones por mí mismo, ¿no es así? Oh, desde luego, repliqué, y así lo hacen a menudo los hombres de negocios que no quieren que nada de lo que se refiere a sus asuntos sea conocido por nadie. Bien, dijo, y pasó a hacer preguntas acerca de cómo hacer envíos y las formalidades necesarias al respecto, así como sobre toda clase de problemas que pudieran presenciarse y prevenirse. Le expliqué lo mejor que pude todo lo que quería saber, y en verdad que pensé que hubiera podido ser maravilloso abogado procurador, pero no había nada que no hubiera pensado o previsto, teniendo en cuenta que era una persona que nunca había estado en Inglaterra y que obviamente tampoco había tenido mucho que ver con los negocios. Su comportamiento y perspicacia eran asombrosos. Una vez que le hube satisfecho sobre las cuestiones de que me había hablado, verificando todo lo que pude en los libros disponibles, se puso repentinamente en pie y dijo: ¿ha vuelto usted a escribir desde su primera carta a nuestro amigo Mr. Peter Hawkins o a alguna otra persona? Le contesté, no sin alguna amargura en el corazón, que no, y que hasta el momento no había encontrado la oportunidad para escribir a nadie. Entonces hágalo y escriba ahora, mi joven amigo, dijo, dejando caer una pesada mano sobre mi hombro. Escriba a nuestro amigo y a cualquier otra persona y dígales, si ello le place, que usted permanecerá conmigo todavía un mes más. ¿Desea usted que me quede tanto tiempo?, le pregunté, pues no me gustó tal perspectiva. Lo deseo vivamente. De ningún modo admitiré una negativa. Cuando su patrón, su jefe o como quiera llamarle, se comprometió a enviarme a alguien en su nombre, quedó entendido que solo se tendrían en consideración mis necesidades. Yo no he escatimado en nada, ¿no es así? ¿Qué otra cosa podía hacer yo sino asentir? Se trataba de los intereses de Miss Hawkins, no de los míos. Yo tenía que pensar en él, no en mí mismo, y además, mientras el conde Drácula hablaba, había algo en sus ojos y en su actitud que me hizo recordar que yo era un prisionero y que, aunque quisiera, no tenía otra elección. El conde vio su victoria en mi inclinación de cabeza y su poder en mi rostro turbado, pues comenzó de inmediato a utilizar ambas cosas, pero a su propia manera delicada e irresistible. Le ruego, mi joven y buen amigo, que en sus cartas no trate de nada que no sean asuntos profesionales. Sin duda, les gustará a sus amigos saber que usted se encuentra bien y que está deseando volver con ellos. ¿No es así? Conforme hablaba, me entregó 3 hojas y 3 sobres.
eran del más fino papel de correspondencia para el extranjero, y al mirar lo que me daba y mirarle después a él y ver su plácida sonrisa con los afilados colmillos sobresaliendo de las rojas encías, comprendí tan claramente, como si lo hubiera dicho con palabras, que debía ser cuidadoso con lo que iba a escribir, pues podría leerlo. Así pues, he decidido no escribir desde ahora nada sino notas formales, pero hacerlo en secreto y ampliamente a Mr. Hawkins y también a Mina, ya que a ella podía hacerlo en taquigrafía, lo que sin duda dejaría perplejo al conde si lo veía. Cuando hube terminado mis 2 cartas, quedé en silencio mientras el conde redactaba varias notas y consultaba algunos libros que tenía sobre la mesa. Cogió mis 2 misivas, las unió con las suyas y las dejó todas junto al recado de escribir, tras de lo cual, en el mismo instante en que se cerró la puerta tras él, me incliné para mirar las cartas, que estaban todas boca abajo sobre la mesa. No sentí reparo alguno en hacerlo, pues, dadas las circunstancias... ¡Uy! ¡Ah! Madre mía. Perdón. Pues dadas las circunstancias pensé que debía protegerme a mí mismo de todos los modos posibles. Una de las cartas estaba dirigida a Samuel F. Billington en el número 7 de The Crescent, Whitby, otra a Herr Lautner en Varna, la tercera en Couch & Company, Londres, la cuarta en GR Klopstock y Billroot Banqueros, Budapest. La segunda y la última no estaban cerradas. Me encontraba a punto de leerlas cuando vi que se movía el picaporte de la puerta. Me hundí en el asiento teniendo el tiempo justo para colocar las cartas en su sitio en el orden que en el que habían estado. Reanudé la lectura de mi libro antes de que el conde, con otra carta más en la mano, entrase en la habitación. Cogió las que estaban sobre la mesa, les puso los sellos con todo cuidado y, dirigiéndose a mí, me dijo: confío en que me perdone, pero esta noche tengo mucho trabajo que hacer en privado. Espero que encuentre todo a su gusto. Ya en la puerta se volvió y después de una brevísima pausa añadió: déjeme aconsejarle, mi joven y querido amigo. No, déjeme advertirle con toda seriedad que si usted deja estas habitaciones no debe, bajo ningún pretexto, dormir en otra parte del castillo. Es viejo, tiene muchos recuerdos y malos sueños que quienes duermen de manera imprudente. Queda avisado. Si el sueño le vence ahora o en otro momento, o le parece que le va a vencer, corra a su dormitorio o a estas habitaciones, y así descansará sin peligro. Pero si no es prudente por lo que a esto respecta, entonces... Terminó de hablar de forma estremecedora, pues hizo con las manos un gesto como de lavárselas. Comprendí perfectamente. Mi única duda era si algún sueño podía ser más espantoso que la antinatural y horrible red de tinieblas y misterio que parecía cerrarse en torno a mí. Más tarde. Confirmo las últimas palabras escritas, pero esta vez ya no hay duda. No temeré dormir en cualquier sitio donde él no esté. He colocado el crucifijo sobre la cabecera de la cama, imagino que mi descanso estará así más libre de pesadillas y ahí se quedará. Cuando se marchó, me fui a mi dormitorio al poco, no oyendo nada, salí y subí la escalera de piedra hasta donde se puede mirar hacia el sur. Había como una sensación de libertad en aquel vasto panorama, inaccesible, sin embargo, para mí, comparado con la oscura estrechez del patio. Mirando desde allí sentí que, sin duda, estaba en una prisión y sentí la necesidad de respirar aire fresco, aunque fuera el de la noche. Estoy empezando a notar los efectos de esta existencia nocturna. Está destrozando mis nervios. Me asusto de mi propia sombra y me asaltan horribles imágenes. Bien sabe Dios que hay motivos para toda clase de terribles temores en este maldito lugar. Estuve contemplando el hermoso panorama, bañado por la suave luz amarilla de la luna, de tal manera que parecía casi de día. Bajo esa delicada claridad, parecía como si se disolviesen los lejanos montes, y las sombras de valles y barrancos adquirían una negrura aterciopelada. Era como si me saludara la pura belleza. Había paz y sosiego en cada bocanada de aire que respiraba. Al reclinarme en la ventana, vi algo que se movía a la altura del piso de abajo, un poco hacia la izquierda, allí donde yo creía, por la orientación de las habitaciones, que se abrían las ventanas del conde. La mía era alta y profunda, con
parteluz de piedra que, aunque erosionado por los elementos, estaba todavía entero, pero era evidente que hacía mucho tiempo que había desaparecido el bastidor del ventanal. Me protegí tras el antepecho y miré atentamente. Lo que vi fue la cabeza del conde saliendo por la ventana. No le vi el rostro, pero le reconocí por su cabello y movimientos de espalda y brazos. No podían engañarme. En cualquier caso, sus manos, que yo había tenido muchas ocasiones para estudiar. Al comienzo me interesó e incluso me entretuvo un tanto lo que veía, ya que era asombroso lo poco que se necesita para interesar y entretener a un prisionero, pero mis sentimientos se transformaron en repulsión y terror cuando vi que todo su cuerpo emergía lentamente por la ventana y comenzaba a deslizarse por el muro del castillo, que se erguía sobre el espantoso abismo, cabeza abajo, con la capa desplegada en torno suyo, como si de grandes alas se tratase. Al principio no podía dar crédito a mis ojos. Pensé que se trataba de una engañosa confusión debida a la luz de la luna, de un fantástico efecto en las sombras, pero seguí mirando y sin duda no podía tratarse de una ilusión. Vi cómo se aferraba con los dedos de la mano y de los pies a los bordes de los sillares, casi sin mortero por el paso de los años, utilizando así todos los salientes e irregularidades para desplazarse hacia abajo con considerable rapidez, igual que una lagartija se mueve por las paredes. ¿Qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de criatura con aspecto humano? Siento que me invade el terror, que me inspira este horrible lugar. Tengo miedo, un miedo espantoso, y no tengo escapatoria. Estoy rodeado de terrores en los que no me atrevo a pensar. 15 de mayo. De nuevo he visto al conde salir como si fuese una lagartija. Fue bajando de lado unos 30 metros, casi siempre hacia la izquierda. Desapareció en algún agujero o ventana. Cuando perdí de vista su cabeza, me incliné para intentar ver más, pero sin éxito, pues la distancia era demasiado grande como para poder tener un apropiado ángulo de visión. Sabía que había salido del castillo y pensé en aprovechar la oportunidad para explorar más de lo que hasta entonces me había atrevido. Volví a mi habitación y tras coger una lámpara intenté abrir todas las diferentes puertas. Todas ellas estaban cerradas con llave, como suponía, y las cerraduras eran relativamente nuevas, pero bajé por la escalera de piedra hasta el vestíbulo por donde había entrado. Pude descorrer los cerrojos con relativa facilidad y soltar las pesadas cadenas, pero la puerta estaba cerrada con llave y ésta había desaparecido. Dicha llave debía de estar en la habitación del conde. He de observar si deja su puerta abierta para cogerla y escapar. Realicé un exhaustivo examen de las diversas escaleras y corredores, probando las puertas que daban a unas y otros. Cerca del vestíbulo había un par de pequeñas habitaciones abiertas, pero en su interior no había nada que ver, excepto viejos muebles polvorientos y apolillados. Sin embargo, encontré por último en lo alto de una escalera una puerta que, si bien parecía cerrada, cedió algo al empujarla. Hice más fuerza y descubrí que no estaba realmente cerrada, sino que la resistencia se debía a que las bisagras se habían aflojado un tanto, con lo que la pesada puerta descansaba en el suelo. Tenía ante mí una oportunidad que acaso no volvería a tener, de modo que me esforcé y con muchas dificultades pude dejarla entreabierta y entrar. Me encontraba ahora en un ala del castillo, más a la derecha que las habitaciones que conocía, y un piso por debajo. Desde las ventanas pude ver que la serie de habitaciones se extiende por la parte meridional del castillo y que las ventanas de la última estancia dan al oeste y al sur. Por ambos lados hay un gran precipicio. El castillo fue construido sobre uno de los 4 lados de un enorme peñón, de modo que por los otros 3 era totalmente inexpugnable. A los ventanales de la fortaleza no podían llegar los proyectiles de la honda, el arco o la culebrina, y como consecuencia quedaban aseguradas así la luz y la comunidad, imposibles en una posición que tuviera que ser defendida. Hacia el oeste se abría un gran valle y más allá, alzándose a lo lejos, grandes barreras de melladas montañas e innumerables picos, uno tras otro, pura roca salpicada de mostellares y espinos, cuyas raíces se aferran a las grietas, hendiduras y anfractuosidades de la piedra. Esta era sin duda la parte del castillo habitada en el pasado, pues el mobiliario tenía un aspecto más confortable que todo lo que había visto hasta el momento. Las ventanas carecían de
cortinajes y la amarilla luz de la luna que entraba a raudales por los paneles con forma de rombos permitía incluso distinguir los colores y disimulaba la cantidad de polvo que había por todas partes y en alguna medida los estragos causados por el tiempo y la polilla. Mi lámpara no parecía servir de mucho bajo la brillante luz de la luna, pero me alegré de tenerla conmigo, ya que en aquel lugar la soledad era tan terrible que me encogía el corazón y me hacía temblar. Sin embargo, esto era mejor que vivir aislado en las habitaciones, que había llegado a odiar por la presencia del conde, y después de intentar controlar mis nervios, noté que me invadía una dulce tranquilidad. Aquí estoy, sentado ante una mesita de noche, donde acaso una hermosa dama se sentaba también en tiempos pasados para escribir, tras mucho pensar y ruborizarse, su carta de amor con faltas de ortografía. Aquí estoy, escribiendo taquigráficamente en mi diario todo lo que ha ocurrido desde que lo cerré la última vez. Ya estamos en el siglo XIX, bien avanzado, y sin embargo, a menos que me engañen mis sentidos, los siglos pasados tenían y tienen unos poderes propios que la simple modernidad no puede destruir. Más tarde, mañana del 16 de mayo. Que Dios me conserve en mi sano juicio, pues a esto me veo reducido. La seguridad y la certeza de la seguridad pertenecen al pasado. Mientras viva aquí solo puedo desear una sola cosa: no volverme loco, si es que no lo estoy ya. Si no estoy loco, es entonces enloquecedor pensar que de todas las cosas espantosas que me acechan en este odioso lugar, es el conde el que menos me horroriza, que solo a él puedo acudir en busca de seguridad, aunque únicamente sea mientras pueda serle de utilidad para sus propósitos. Gran Dios, Dios misericordioso, haz que conserve la calma, pues fuera de ella se encuentra sin duda la locura. Empiezo a ver claras ciertas cosas que me habían confundido. Hasta ahora no sabía exactamente lo que Shakespeare quería decir cuando puso en boca de Hamlet las siguientes palabras: mis tablillas, pronto, mis tablillas, es el momento de escribirlo, etc. Pues ahora que me siento como si me hubiese trastornado la mente o como si hubiese sufrido la conmoción que acabará por desquiciarla, vuelvo a mi diario en busca de sosiego. La costumbre de anotarlo todo cuidadosamente me ayudará a serenarme. La misteriosa advertencia del conde me ayudó en su momento. Ahora me aterroriza más cuando pienso en ella, pues en el futuro el conde tendrá un terrible poder sobre mí. Tendré miedo de dudar de lo que quiera decirme. Cuando terminé de escribir en mi diario y de providencialmente haberlo guardado en mi bolsillo junto con la pluma, sentí deseos de dormir. Vino a mi mente la advertencia del conde, pero me complacía desobedecerla. El sueño me iba invadiendo y con él la obstinación que lo acompañaba. La delicada luz de la luna me tranquilizaba y el inmenso panorama del exterior me producía una sensación de libertad que me tonificaba. Decidí no volver esta noche a las tenebrosas habitaciones y dormir aquí, donde un día las damas de antaño se habían sentado y habían cantado y habían cosido y habían vivido sus dulces vidas, mientras sus gentiles pechos languidecían por la ausencia de sus hombres, perdidos en medio de crueles guerras. Moví un gran diván en su sitio y lo coloqué cerca del rincón, de modo que tumbado en él tenía ante mis ojos la hermosa vista que se abría hacia el oriente y el mediodía, y sin preocuparme ni pensar en el polvo, me preparé para dormir. Supongo que en efecto debí de quedarme dormido, así lo espero, pero me temo que todo lo que siguió fue sobrecogedoramente real. Tan real que ahora, sentado aquí, a plena luz del sol de la mañana, no puedo creer en modo alguno que todo fuera un sueño. No estaba solo, la estancia era la misma, no había cambiado en nada desde que yo entré en ella. Podía ver en el suelo, a la brillante luz de la luna, las huellas de mis pisadas en el polvo acumulado. Frente a mí, iluminadas por el brillante resplandor de la luna, había 3 jóvenes damas, según sus vestidos y ademanes. En aquel momento, cuando las vi, pensé que estaba soñando, pues a pesar de que la luz de la luna estaba tras ellas, no se proyectaban sus sombras en el suelo. Se acercaron y me miraron durante algún tiempo. Después cuchichearon entre ellas. 2 eran morenas y de larga nariz aquilina, como el conde, y tenían ojos oscuros y penetrantes que parecían casi de color rojo en contraste con el suave amarillo de la luna. Y la otra era rubia, tan rubia como es posible serlo, con espesas y ondulantes masas de cabello dorado y ojos como pálidos zafiros. Su rostro me pareció conocido, como si lo hubiera visto en alguna pesadilla, mas en aquel momento no pude recordar cómo o dónde. Las 3 lucían
blancos y relucientes dientes que brillaban como perlas junto al rubí de sus voluptuosos labios. Había algo en ellas que me inquietó, algo que me hacía desearlas y al propio tiempo me inspiraba un temor mortal. Sentí que mi corazón se inflamaba con un perverso y ardiente deseo, que me besaran con sus labios rojos. No debería notar esto, pues un día puede verlo Mina con sus propios ojos y sentirse herida, pero es que es la verdad. Cuchichearon y se echaron a reír con una risa argentina y musical, pero tan cruel que no parecía brotar de unos delicados labios humanos. Era como la insoportable y tintineante dulzura de unas copas con agua cuando las haces vibrar con una mano hábil. La joven rubia movió la cabeza con coquetería y las otras dos la incitaron. Una de ellas dijo: «Adelante, tú eres la primera y nosotras te seguiremos. Tú tienes derecho a comenzar». La otra añadió: «Es joven y fuerte. Hay besos para todas nosotras». Yo permanecí tumbado mirando con los ojos entreabiertos en una agonía de deliciosa anticipación. La joven rubia se acercó para inclinarse sobre mí hasta el punto de que pude sentir su aliento, el cual, en cierto sentido, era dulce, dulce como la miel, y producía en mis nervios el mismo cosquilleo que el escuchar su voz. Pero había un algo acre bajo su dulzura, acre y ofensivo, como se percibe en el olor de la sangre. Tuve miedo de abrir los párpados, pero me atreví a mirar y pude ver perfectamente por entre las pestañas. La joven rubia estaba de rodillas, inclinada sobre mí, mostrando sencillamente una satisfacción maligna. Se trataba de una voluptuosidad deliberada, que era al mismo tiempo excitante y repulsiva, y al arquear el cuello se relamió los labios como un animal, de forma que a la luz de la luna pude ver la reluciente humedad de sus labios escarlatas y en su roja lengua que lamía los labios y afilados dientes. Su cabeza fue bajando hasta que sus labios llegaron por debajo de mi boca y de mi barbilla y parecieron a punto de cerrarse sobre mi garganta. Entonces se detuvo y pude escuchar el chasquido que producía su lengua al lamerse los dientes y los labios, y sentí su cálido aliento en mi cuello. La piel de mi garganta comenzó a hormiguear como ocurre cuando se acerca más y más la mano que va a hacernos cosquillas. Podía sentir la caricia suave y trémula de sus labios en la piel hipersensible de mi cuello y el duro contacto de todos los dientes afilados que se detuvieron allí. Cerré los ojos en lánguido éxtasis y esperé. Esperé con el corazón palpitando de fuerza. Pero en aquel momento otra sensación me estremeció como un relámpago. Tuve conciencia de la presencia del conde y de la furia tempestuosa que le dominaba. Abrí mis ojos de forma involuntaria y vi su poderosa mano asiendo por el delgado cuello a la mujer rubia y con la fuerza de un gigante echarla hacia atrás, con sus azules ojos transformados por la furia, sus blancos dientes castañeteando de rabia y sus pálidas mejillas encendidas por la ira. El conde nunca hubiera imaginado tanta ira y furor, ni siquiera en los demonios del abismo infernal. Sus ojos literalmente llameaban. El rojo fulgor que despedían era terrible, como si las llamas del infierno ardiesen detrás de ellos. Su rostro estaba mortalmente pálido, y sus arrugas tan tensas como alambres, sus espesas cejas que se juntaban por encima de la nariz, parecían ahora una barra de metal al rojo vivo. Arrojó a la mujer lejos de él con un brutal movimiento de su brazo para después dirigirse hacia las otras como si fuese a echarlas violentamente hacia atrás, en el mismo gesto imperioso que yo había visto utilizar con los lobos, con una voz que, a pesar de ser baja y casi susurrante, pareció cortar el aire y después resonar en toda la estancia, dijo: «¿Cómo os atrevéis ninguna de vosotras a tocarle? ¿Cómo osáis mirarle cuando lo he prohibido? Atrás, he dicho, este hombre me pertenece, cuidado con meteros con él, porque os las veréis conmigo». La joven rubia, con una risa de obscena coquetería, le contestó así: «¡Ah! Tú nunca has amado, tú nunca amas». Se le unieron las otras mujeres y sus risas, sin alegría, ásperas y sin alma, resonaron de tal modo en la estancia que casi me hicieron perder el sentido. Parecían como las de unos demonios. Entonces el conde, tras mirarme atentamente a la cara, se volvió hacia ellas y dijo con un suave susurro: «Sí, yo también puedo amar. Vosotras mismas pudisteis comprobarlo en el pasado. ¿No es así? Bien.
Ahora os prometo que cuando haya acabado con él, podréis besarle cuanto gustéis. Ahora, fuera, fuera. Tengo que despertarle, pues hay trabajo que hacer. ¿No vamos a tener nada esta noche?, dijo una de ellas con una risa sofocada, al tiempo que señalaba la bolsa que el conde había arrojado al suelo y que se rebullía como si en su interior hubiese algo vivo. Por toda respuesta, Drácula movió afirmativamente la cabeza. Una de las mujeres se abalanzó sobre la bolsa y la abrió. Si mis oídos no me engañaron, pude escuchar una respiración entrecortada y un gemido, como de un niño medio asfixiado. Las mujeres le rodearon, mientras que yo me quedé paralizado de horror. Cuando volví a mirar, habían desaparecido y con ellas la espantosa bolsa. No había puerta alguna cerca, y no podían haber pasado junto a mí sin que yo no me hubiese dado cuenta. Parecía como si, sencillamente, se hubiesen desvanecido en los rayos de la luna y salido por la ventana, ya que por un momento pude ver en el exterior sus tenues y borrosas formas antes de desaparecer por completo. Entonces el horror se apoderó de mí y caí en la inconsciencia. Capítulo 4. Diario de Jonathan Harker. Continuación. Me desperté en mi cama. Si es que no lo soñé, el propio conde debió de traerme hasta aquí. Intenté tranquilizarme al respecto, pero no pude llegar a ninguna conclusión totalmente satisfactoria. Es cierto, había algunas pequeñas evidencias, tales como que mis ropas estaban dobladas y colocadas de una forma que no era lo que yo tenía por costumbre, mi reloj estaba parado y la última cosa que hago siempre antes de acostarme es darle cuerda. Y otros muchos detalles semejantes. Pero estas cosas no prueban nada, pues acaso son muestras de que mi mente no se hallaba en estado normal y de que, por una u otra causa, yo estaba realmente muy alterado. He de estar atento para buscar pruebas. De una cosa me alegro. Si fue el conde quien me trajo aquí y me desvistió, debió de hacerlo apresuradamente, pues mis bolsillos están intactos. Estoy seguro de que este diario habría sido un misterio para él que no hubiera tolerado. Se lo habría quedado o lo habría destruido. Mirando alrededor de esta habitación, si bien ha sido para mí un lugar terrorífico, es ahora una especie de santuario, pues nada puede ser más espantoso que esas horribles mujeres que están deseando chuparme la sangre. 18 de mayo. He bajado para mirar otra vez esa habitación a la luz del día, pues tengo que conocer la verdad. Cuando llegué a la puerta del final de la escalera, la encontré cerrada. La han encajado tan fuertemente en las jambas que parte de la madera se había astillado. Pude ver que el pasador de la cerradura no estaba corrido, pero que la puerta estaba asegurada por dentro. Temo que no fue un sueño y que debo actuar de acuerdo con esta posibilidad. 19 de mayo. Estoy sin duda en una trampa. Anoche el conde me pidió de la forma más delicada que escribiese 3 cartas. Una diciendo que mi trabajo estaba casi terminado y que yo saldría para casa en unos pocos días. Otra diciendo que emprendería la marcha a la mañana siguiente a la fecha de la carta. Y la tercera manifestando que había dejado el castillo y llegado a Bistrit. De buena gana me habría rebelado, pero pensé que en la actual situación sería una locura discutir violentamente con el conde, estando tan por completo en su poder. Mi rechazo habría despertado sus sospechas y provocado su ira. Él sabe que yo sé demasiado y que no debo seguir viviendo, pues sería peligroso para él. Lo único que puedo hacer es aprovechar las oportunidades que puedan surgir. Algo podría ocurrir que me diese ocasión para escapar. Vi en sus ojos algo de esa ira acumulada que puso de manifiesto cuando alejó de sí a aquella mujer rubia. Me explicó que el correo era escaso e inseguro y que escribir ahora a mis amigos les tranquilizaría. Me aseguró tan solemnemente que ordenaría retener en Bistrit las cartas todo el tiempo necesario en caso de que yo aceptase prolongar mi estancia, que oponerme habría despertado en él nuevas sospechas. Por lo tanto, fingí estar de acuerdo y le pregunté qué fechas debía poner en las cartas. Lo pensó durante un minuto y dijo: la primera podría ser el 12 de junio, la segunda el 19 de junio y la tercera el 29 de junio. Ahora sé lo que me queda de vida. Que Dios me ayude. 28 de mayo. Se ha presentado una ocasión para escapar.
o al menos para poder enviar noticias a casa. Ha llegado al castillo una cuadrilla de cíngaros y han acampado en el patio. Los cíngaros son gitanos, tengo anotaciones sobre ellos en mi cuaderno. Son característicos de esta región, aunque están emparentados con los gitanos del resto del mundo. Y hay miles de ellos en Hungría y en Transilvania, casi fuera de la ley. Como regla general, se someten a algún gran noble o boyardo cuyo nombre adoptan. No temen a nada y no tienen religión alguna, excepto las supersticiones. Hablan solo sus propios dialectos de romaní. Escribiré algunas cartas e intentaré que las depositen en el correo. Ya he hablado con ellos por la ventana para empezar a conocernos. Se quitaron el sombrero, me hicieron una reverencia y muchos gestos que, sin embargo, yo no podía entender mejor que su lenguaje hablado. He escrito las cartas, la de Mina en taquigrafía, y a Mr. Hawkins le pedía sencillamente que se pusiera en contacto con ella. A Mina le he explicado mi situación, pero sin los horrores que solo yo puedo intuir. Percibiría una sorpresa y un susto de muerte si yo le abriese mi corazón. De este modo, si las cartas no salen, el conde no conocerá todavía mi secreto o hasta dónde llega lo que sé. He entregado las cartas, las eché por entre los barrotes de mi ventana, junto con una moneda de oro y haciendo todos los gestos que pude para indicar que las llevaran al correo. El hombre que las cogió se las llevó al corazón, se inclinó y, a reglón seguido, las guardó en su gorra. Yo no podía hacer nada más. Me deslicé sigilosamente hasta el despacho y me puse a leer. Como el conde no había venido, he escrito aquí. Ha llegado el conde. Se sentó junto a mí y me dijo con su voz más tranquila, al tiempo que abría 2 cartas. Los cíngaros me han dado estas cartas de las cuales, si bien no sé de dónde vienen, voy desde luego a ocuparme. Vea, debía de haberla mirado ya. Una es de usted y está dirigida a mi amigo Peter Hawkins. La otra vio los extraños signos al abrir el sobre. Su rostro se ensombreció y sus ojos brillaron malignamente. Oh, la otra es una vileza, un ultraje a la amistad y a la hospitalidad. No está firmada. Bueno, por lo tanto, no nos interesa. Y tranquilamente aparcó la carta y sobre a la llama de la lámpara hasta que se consumieron. Después continuó. La carta para Hawkins, sin duda la enviaré puesto que es suya. Sus cartas son sagradas para mí. Perdone, amigo mío, que inadvertidamente la haya abierto. ¿No quiere lacrarla otra vez? Sacó la carta para dármela y con una cortés inclinación me entregó un sobre nuevo. No podía hacer otra cosa sino poner la dirección y devolvérselo en silencio. Cuando hubo salido de la estancia pude oír que la llave giraba suavemente. 1 minuto después intenté abrir, pero la puerta estaba cerrada. 1 o 2 horas más tarde, el conde entró silenciosamente en la habitación. Su llegada me despertó, pues me eché a dormir en el sofá. Estuvo a su manera muy cortés y jovial, y viendo que había estado durmiendo, dijo: «Así pues, amigo mío, ¿está cansado? Váyase a la cama, es mejor descanso. Quizá no tenga esta noche el placer de charlar con usted, pues me esperan muchas tareas, pero usted... Váyase a dormir, se lo ruego». Me fui a la otra habitación y me acosté, y por raro que pueda parecer, dormí sin soñar con nada. La desesperación tiene sus propios momentos de sosiego. 31 de mayo. Cuando me desperté esta mañana pensé que podría hacerme yo mismo con papel y sobres de mi bolsa de viaje y guardarlos conmigo con objeto de poder escribir en el caso de que se me presentara la oportunidad. Pero de nuevo, otra sorpresa, otro sobresalto. Había desaparecido hasta el más pequeño pedazo de papel, junto con todas mis notas, apuntes relativos a trenes y viajes, mi carta de crédito y, de hecho, todo lo que podría serme de utilidad una vez fuera del castillo. Me senté a pensar por un rato y de pronto se me ocurrió algo y busqué en mi maleta y en el guardarropa en que había colocado mis pertenencias. El traje que llevaba puesto durante el viaje también había desaparecido, así como mi abrigo y mi manta. No pude hallar ni rastro de ellos por ninguna parte. Esto parece como una nueva villanía. 17 de junio. Esta mañana estaba sentado en el borde de la cama, devanándome los sesos, cuando escuché un restallar de látigos y un patear y cocear de caballos en el pedregoso sendero de más allá del patio. Me precipité a la ventana con alegría y vi cómo entraban en el patio 2 grandes Leiterwagons, cada uno
arrastrado por 8 robustos caballos, y a la cabeza de cada pareja de ellos un eslovaco con su ancho sombrero, su gran cinturón claveteado, su sucia piel de cordero y sus botas altas. También llevaban en la mano sus largos bastones. Corrí hacia la puerta con objeto de bajar y tratar de unirme a ellos atravesando el vestíbulo principal, creyendo que ese camino podría estar abierto en estas circunstancias. De nuevo, otro golpe. Mi puerta estaba cerrada por fuera. Corrí entonces a la ventana para llamar su atención con mis gritos. Me miraron estúpidamente y señalaron hacia mí, pero en ese preciso momento hizo su aparición el hetman de los cíngaros, quien viéndoles señaló hacia mi ventana. Dijo algo que les hizo reír. A partir de entonces, ningún esfuerzo mío, ninguna llamada de piedad o de agonizante súplica, nada pudo hacer que ni siquiera me mirasen. Se alejaron resueltamente. Los Leiterwagons transportaban grandes cajas cuadradas, con asas de gruesa soga. Estaban sin duda vacías, dada la facilidad con que los eslovacos las manejaban y la resonancia que producían al ser tratadas con brusquedad. Cuando estuvieron descargadas y amontonadas en un rincón del patio, el cíngaro dio algún dinero a los eslovacos, quienes tras escupir sobre el mismo para que les diera buena suerte, se dirigieron perezosamente hacia sus caballos. Poco después podía escuchar cómo el restallar de sus látigos iba perdiéndose en la distancia. 24 de junio, antes del amanecer. Anoche el conde me dejó temprano y se encerró en su habitación. Tan pronto como me atreví, subí corriendo la tortuosa escalera y miré por la ventana orientada hacia mediodía. Pensé que debía vigilar al conde, pues algo estaba pasando. Los cíngaros están acampados en algún lugar del castillo y haciendo algún tipo de trabajo. Lo sé, pues de vez en cuando escucho un lejano sordo ruido como de picos y palas, y sea lo que sea, debe de tener que ver con alguna despiadada villanía. Llevaba en la ventana algo menos de media hora cuando vi que salía algo de la del conde. Me eché hacia atrás, observé cuidadosamente y pude ver emerger todo su cuerpo. Constituyó para mí un nuevo sobresalto descubrir que vestía el traje que yo había llevado puesto durante mi viaje y que colgaba de su hombro la terrible bolsa que yo había visto llevarse a las mujeres. No podía caber duda acerca de lo que iba a hacer, y además con mi ropa. Este es, pues, su nuevo y malvado plan. Hará que otras personas me vean, o que así lo crean, para que él pueda dejar pruebas de que he sido visto en ciudades o pueblos llevando el correo de mis propias cartas, y cualquier maldad que él pueda cometer me sea atribuida por la gente. Me enfurece pensar que pueda hacer esto y que mientras tanto yo esté encerrado aquí. Es un verdadero prisionero, pero sin la protección de la ley, que es derecho y consuelo incluso de un criminal. Decidí esperar el regreso del conde y por un largo tiempo permanecí tenazmente sentado junto a la ventana. En cierto momento me di cuenta de que había unas extrañas motitas flotando en los rayos de la luna. Eran como diminutas partículas de polvo que revoloteaban dando vueltas y se arremolinaban y agrupaban al modo de la nebulosa. Las miré con una sensación de alivio y me invadió una especie de calma. Me apoyé en la ventana con una postura cómoda para poder gozar mejor de los juegos del jugueteo aéreo. Algo me hizo incorporarme precipitadamente, unos débiles y lastimeros ladridos de perro en algún lejano lugar, valle oculto a mi vista. Me pareció que sonaban más fuerte en mis oídos, así como que las motas flotantes de polvo tomaban nuevas formas ante los ladridos conforme danzaban a la luz de la luna. Me sentí luchando por despertarme ante alguna llamada de mis instintos. No solo eso, eran mi propia alma y mis sentidos quienes pugnaban por responder a esa llamada. Estaba siendo hipnotizado. Danzaba el polvo más y más aprisa y los rayos de la luna parecían estremecerse al brillar junto a mí para descender hasta la oscuridad de allá abajo. Se agruparon más y más partículas de polvo hasta parecer que revestían el aspecto de confusas formas fantasmales. Fue entonces cuando me levanté de un salto, completamente despierto y en total posesión de mis facultades, y salí corriendo y gritando de aquel lugar. Las fantasmales formas que se estaban materializando gradualmente a partir de los rayos de la luna eran las de 3 mujeres misteriosas a quienes yo estaba destinado. Escapé y me sentí algo más seguro en mi propia habitación, donde no había luz de luna y donde la lámpara
brillaba resplandeciente. Al cabo de un par de horas escuché algo en la habitación del conde, algo como un agudo gemido rápidamente sofocado. Después fue el silencio, un silencio profundo, terrible, que me produjo escalofríos. Al tiempo que el corazón me latía violentamente, intenté abrir la puerta, pero estaba encerrado en mi prisión y no pude hacer nada. Me senté y sencillamente rompí en llanto. Mientras así permanecía, escuché algo fuera en el patio, la lamentación desesperada de una mujer. Me precipité a la ventana e inclinándome miré por entre los barrotes. Allí estaba, sin confusión posible, una mujer desmelenada con las manos apretadas sobre el corazón, como exhausta después de haber corrido mucho. Estaba apoyada en la puerta de la entrada. Cuando vio mi rostro en la ventana se lanzó hacia adelante y gritó con una voz cargada de amenaza: ¡Monstruo! ¡Devuélveme a mi hijo! Cayó de rodillas y, alzando las manos, volvió a exclamar las mismas palabras en un tono que me encogió el corazón. Se mesó los cabellos y se golpeó el pecho, entregándose a todos los excesos de una emoción incontenible. Por último se lanzó hacia adelante y, aunque yo no podía verla, sí escuché cómo aporreaba la puerta con las manos. Por encima de mí, probablemente desde la torre, oía la voz del conde que llamaba con un susurro áspero y metálico. Su llamada pareció ser contestada en la lejanía por el aullido de los lobos. A los pocos minutos, una nutrida manada de ellos penetraron por la amplia entrada del patio como el agua que se escapa de un dique. No se oyó gritar a la mujer y el aullar de los lobos no duró mucho tiempo. Al poco se fueron marchando uno tras otro, relamiéndose. No sentí lástima por aquella mujer, pues sabía lo que había sido de su hijo, y para ella era mejor estar muerta. ¿Qué hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo escapar de esta horrible esclavitud de noche, oscuridad y terror? 25 de junio por la mañana. Nadie sabe hasta que no ha sufrido los tormentos de la noche cuán dulce y cuán amada puede ser la mañana para su corazón y para sus ojos. Cuando el sol llegó tan alto que dio en la parte superior de la gran puerta de entrada que había frente a mi ventana, me pareció como si la bíblica paloma del arca se hubiera posado allí. Mi miedo me abandonó, como si una vaporosa túnica se desvaneciera con el calor. Debo pasar a la acción mientras que sienta el valor que me infunde el día. La pasada noche una de mis cartas fechadas fue depositada en el correo, la primera de esa serie fatal destinada a hacer desaparecer de la tierra toda huella de mi existencia. Bastaba de lucubrar. ¡Acción! Ha sido siempre por la noche cuando he sido importunado o amenazado. O me he sentido en peligro o con miedo. Todavía no he visto al conde a la luz del día. ¿Será que duerme cuando los demás están despiertos? ¿Que está despierto cuando los otros duermen? Si pudiera entrar en su habitación... Pero me es imposible. La puerta está siempre cerrada con llave. No puedo hacer nada. Sí, hay una forma. Si uno se atreve a ello. Por allí, por donde él se va. ¿No puede ir otra persona? Yo mismo le he visto deslizarse saliendo por la ventana. ¿Por qué no lo intento y entro por su ventana? Es algo muy peligroso, pero más lo es mi necesidad. Debo arriesgarme. Lo peor que puede suceder es encontrar la muerte, y la muerte de un hombre no es la de un ternero. El temido más allá puede, pese a todo, estar abierto para mí. Dios me ayude en esta empresa. Adiós, Mina, si fracaso. Adiós, mi fiel amigo y segundo padre. Adiós a todos. Y por último, a Mina. Ese mismo día más tarde. Hice el esfuerzo y con la ayuda de Dios he vuelto sano y salvo a esta habitación. Debo anotar con cuidado todos los detalles. Cuando todavía me encontraba con ánimo para ello, me dirigí hacia la ventana que daba al patio y de inmediato salí al estrecho reborde de piedra que rodeaba del edificio por este lado. Las piedras eran grandes y toscamente labradas y el cemento que las unía había casi desaparecido debido al paso del tiempo. Me quité las botas y me aventuré por mi desesperado camino. Miré una vez más hacia abajo para asegurarme de que una rápida visión de aquel espantoso abismo no iba a vencerme, pero después me guardé de volver a mirar. Conocía bastante bien, la situación de la ventana del conde y la distancia a que se hallaba, y me dirigí hacia allí como pude, teniendo en cuenta los medios de que disponía. No sentí vértigo, supongo que estaba demasiado excitado, y el tiempo transcurrido me pareció ridículamente corto cuando me encontré de pie en el alféizar de la ventana intentando abrirla. Me sentía muy agitado. Sin embargo, cuando pude agacharme y deslizar mis pies por la ventana,
Miré alrededor en busca del conde. Más para mi sorpresa y alegría, hice un gran descubrimiento. La habitación estaba vacía. Se encontraba escasamente amueblada con extraños objetos que parecían no haber sido nunca usados. El estilo de los muebles era parecido al de las habitaciones del ala meridional y estaban cubiertos de polvo. Busqué la llave, pero no estaba en la cerradura y no la encontré en parte alguna. Lo único que hallé fue un gran montón de oro en un rincón. Monedas de oro de toda clase, romanas, británicas, austríacas, húngaras, griegas y turcas, cubiertas por una capa de polvo, como si hubieran permanecido por largo tiempo en el suelo. Ninguna de las que vi tenía menos de 300 años. Había también cadenas y ornamentos con joyas incorporadas, pero todo ello viejo y sin lustre. En una esquina de la habitación se veía una pesada puerta. Intenté abrirla, pero como no había podido encontrar la llave de la habitación ni de la puerta exterior, que era el objetivo fundamental de mi investigación, debía continuar mi inspección a todos mis esfuerzos. Mi inspección o todos mis esfuerzos serían inútiles. Estaba abierta y conducía a través de un pasadizo de piedra a una escalera de caracol muy empinada. Bajé por ella con gran cuidado, pues todo estaba oscuro, iluminado únicamente por aspilleras abiertas en la gruesa mampostería del muro. Al final había una especie de túnel asimismo oscuro por el que llegaba un hedor nauseabundo y como de muerte, el hedor de tierra vieja recién removida. Conforme avancé por el pasadizo, el olor se hizo más cercano e intenso. Por último empujé una pesada puerta que se quedó entornada y me encontré en una vieja y ruinosa capilla que evidentemente había sido utilizada como cementerio. El techo estaba hundido y en 2 lugares había escalones que conducían a las criptas, pero el suelo había sido excavado recientemente y la tierra estaba en grandes cajas de madera, sin duda las que habían traído los eslovacos. No había nadie y busqué alguna otra salida, pero no se veía ninguna. Entonces examiné el lugar palmo a palmo con objeto de no dar de lado ninguna posibilidad. Bajé incluso a las criptas, donde una débil llama pugnaba por seguir luciendo, aunque el hacerlo me llenó de pavor. Penetré en 2 de las criptas, pero no vi nada excepto fragmentos de viejos ataúdes y montones de polvo. En la tercera, sin embargo, hice un descubrimiento. Allí, en uno de los cajones, de los cuales había 50 en total, sobre un montón de tierra removida, yacía el conde. Estaba o muerto o dormido, no podía decirlo, pues sus ojos estaban abiertos y fijos, pero sin el aspecto vidrioso de la muerte. Las mejillas tenían el color de la vida, pese a su palidez, y los labios tan rojos como siempre. Pero no había indicio alguno de movimiento, pulso, respiración, latidos del corazón. Me incliné sobre él e intenté hallar algún signo de vida, mas en vano. No debía de llevar mucho tiempo allí tendido, ya que el olor de la tierra removida habría desaparecido en unas pocas horas. Junto al cajón estaba su tapa con orificios practicados aquí y allá. Pensé que el conde tendría las llaves con él, pero cuando quise buscarlas vi sus muertos ojos y en ellos, pese a todo, tal mirada de odio, aunque no fueran conscientes de mí o de mi presencia, que huí de aquel lugar y saliendo de la habitación del conde por la ventana trepé de nuevo hacia el muro del castillo. Cuando llegué a mi habitación, me dejé caer jadeando en la cama e intenté pensar. 29 de junio. Hoy es la fecha de mi última carta y el conde ha tomado sus medidas para probar que es auténtica, pues otra vez le he visto dejar el castillo por la misma ventana y vestido con mis ropas. Conforme se deslizaba muro abajo y como una lagartija deseé tener alguna pistola o algún arma letal para poder acabar con él. Pero me temo que ninguna arma forjada solo por la mano del hombre pudiera tener efecto alguno contra él. No me atrevo a esperar para verle volver, pues tengo miedo de esas horribles hermanas. Regresé a la biblioteca y estuve leyendo hasta quedarme dormido. Fui despertado por el conde, que me miró con la expresión más severa que puede adoptar un hombre al tiempo que me decía: mañana, amigo mío, debemos irnos. Usted regresa a su hermosa Inglaterra, yo a una tarea que puede acabar de modo tal que no podamos volver a vernos. Su carta ha sido enviada. Mañana yo no estaré aquí, pero todo ha sido preparado para su viaje. Por la mañana vienen los cíngaros, que tienen que hacer aquí algunas cosas, y también unos eslovacos.
Una vez que se hayan ido, mi carruaje vendrá por usted y le llevará al desfiladero de Borgo para encontrarse con la diligencia de Bukovina a Bistritz. Pero abrigo la esperanza de volverle a ver en el castillo de Drácula. Sospeché de él y decidí poner a prueba su sinceridad. Sinceridad. Parece una profanación de la palabra utilizarla en relación con tal monstruo, así que le pregunté de sopetón: ¿por qué no puedo irme esta misma noche? Porque, mi querido señor, mi cochero y los caballos han salido a cumplir una misión. Pero me encantaría ir caminando. Quiero irme de inmediato. Sonrió con una sonrisa tan afable y delicada y diabólica que comprendí que tras ella se ocultaba una trampa. Dijo: ¿y su equipaje? Oh, no me importa, puedo evitar enviar por él para más adelante. El conde se puso en pie y dijo con una delicada cortesía que parecía tan sincera que no pude por menos de frotarme los ojos: ustedes los ingleses tienen un dicho que me es muy querido, porque su espíritu es el mismo que reina entre nuestros boyardos. Dad la bienvenida al que llega, despedid aprisa al huésped que se marcha. Venga conmigo, mi joven y querido amigo. No tendrá que esperar en mi casa contra su voluntad ni una hora más, pese a que me apena que se marche y que lo desee tan de improviso. Venga. Con gravedad majestuosa me precedió, lámpara en mano, por la escalera y el vestíbulo. De repente se detuve. ¡Escuche! Se oyó muy cerca el aullido de muchos lobos. Fue casi como si al alzar su mano hubieran comenzado dichos aullidos, como cuando la música de una gran orquesta parece brotar de la batuta del director. Tras una momentánea pausa, reanudó su solemne camino hacia la puerta. Descorrió los enormes cerrojos, desenganchó las grandes cadenas y comenzó a abrirla. Con profundo asombro vi que la puerta no estaba cerrada con llave. Miré a mi alrededor con inquietud, pero no pude ver llave alguna. Conforme la puerta empezaba a abrirse, el aullido de los lobos se hizo más y más fuerte y furioso, y por la abertura asomaban, queriendo entrar, sus rojas fauces de poderosos dientes, al tiempo que introducían sus garras. Supe entonces que por el momento toda resistencia contra el conde era inútil. Con tales aliados a sus órdenes, yo no podía hacer nada, pero la puerta continuaba abriéndose lentamente y ya solo el cuerpo del conde se interponía ante el hueco. De improviso me asaltó la idea de que este podía ser el momento y el modo de mi sentencia. Iba a ser entregada a los lobos, a petición propia. Había en ello una diabólica maldad, bien propia del conde, y como una última posibilidad grité: «¡Cierre la puerta! ¡Espere hasta mañana!». Cubriéndome seguidamente el rostro con las manos para ocultar mis lágrimas de amarga desesperación, con un movimiento de su fuerte y poderoso brazo, el conde cerró violentamente la puerta y los grandes cerrojos rechinaron y retumbaron por todo el vestíbulo al volver a su sitio. Regresamos en silencio a la biblioteca y después de un par de minutos me fui a mi habitación. Lo último que vi del conde Drácula fue cómo me rozaba suavemente con su mano, mientras en sus ojos se veía un brillo de triunfo y en sus labios una sonrisa de la que Judas podría, en el infierno, sentirse orgulloso. Estaba ya en mi habitación y a punto de acostarme cuando creí notar un susurro al otro lado de la puerta. Me acerqué silenciosamente y escuché, a menos de que me engañasen mis oídos, percibí la voz del conde. «Atrás, atrás, a vuestro sitio. No ha llegado todavía vuestra hora. Esperad, tened paciencia. Mañana por la noche es todo vuestro». Hubo un suave y dulce murmullo de risas y, lleno de ira, abrí la puerta y vi a las 3 terribles mujeres relamiéndose los labios. Al aparecer yo, lanzaron al unísono una horrible carcajada y escaparon corriendo. Volví a entrar en mi habitación y caí de rodillas. ¿Está entonces tan cercano el final? Mañana, señora, ayúdame, a mí y a aquellos que me quieren. 30 de junio por la mañana. Estas pueden ser las últimas palabras que escriba en este diario. Dormí hasta muy poco antes del amanecer y cuando me desperté me puse de rodillas, pues había decidido que si la muerte llegaba me encontraría preparado. Al fin sentí ese sutil cambio que se produce en el aire y que supe que había llegado y
la mañana. Vino después del esperado canto del gallo y comprendí que estaba a salvo, con el corazón alegre. Abrí la puerta y corrí hacia el vestíbulo. Había visto que dicha puerta no estaba cerrada con llave y tenía ante mí la escapatoria. Con mis manos temblando de anhelo, solté las cadenas y descorrí los enormes cerrojos. Pero la puerta no se movió. La desesperación se apoderó de mí. Tiré y tiré de la puerta y la sacudí hasta que, pese a ser tan maciza, llegó a retemblar en su marco. Pude ver que la llave estaba echada. Alguien lo había hecho después de que yo dejé al conde. Me invadió un salvaje deseo de conseguir la llave a cualquier precio y decidí de inmediato escalar de nuevo el muro para llegar a la habitación del conde. Podía matarme, pero ahora la muerte me parecía la mejor de las posibilidades entre tantos males. Sin perder un minuto, me precipité hacia la ventana que daba hacia oriente y repté hacia abajo, como lo había hecho ya, hacia la habitación del conde. Estaba vacía, pero eso era lo que yo esperaba. No pude ver llave alguna por ningún sitio, pero el montón de oro seguía allí. Atravesé la puerta del fondo, bajé por la escalera de caracol y continué por el oscuro pasadizo hasta la vieja capilla. Ahora sabía dónde encontrar al monstruo que buscaba. El enorme cajón continuaba en el mismo lugar junto a la pared, pero la tapa estaba puesta y con los clavos en su lugar correspondiente, si bien sueltos, preparados para ser remachados. Sabía que debía registrar el cuerpo para buscar la llave, de modo que levanté la tapa, dejándola contra la pared. Entonces vi algo que me heló el alma de horror. Allí yacía el conde, pero un tanto rejuvenecido, pues su blanco bigote aparecía ahora con un oscuro tono gris acero, las mejillas más llenas y en su piel blanquecina parecía aflorar un color rojo rubí. La boca era más roja que nunca, ya que en los labios había gotas de sangre fresca que habían resbalado desde las comisuras hasta la barbilla y el suelo. Incluso sus hundidos y ardientes ojos parecían ahora estar entre carne abultada, ya que los párpados y las ojeras estaban como hinchados. Era como si toda la horrible criatura estuviera sencillamente llena de sangre y yacía como una repugnante sanguijuela, saciada y exhausta. Yo temblaba mientras me inclinaba para tocarle y todos mis sentidos reaccionaron con repugnancia ante dicho contacto, pero yo tenía que registrarle o estaba perdido. La noche venidera podía verme a mí mismo sirviendo de banquete a aquellas 3 espantosas mujeres. Inspeccioné todo el cuerpo, pero no encontré rastro alguno de la llave. Me detuve y miré al conde. Había una sonrisa burlona en su henchido rostro que casi me volvió loco. Este era el ser al que yo iba a ayudar a trasladarse a Londres, donde quizá podría durante siglos saciar su deseo de sangre entre sus muchos millones de habitantes y crear un nuevo y siempre creciente círculo de semidemonios que se cebarían en los indefensos. Solo de pensar en ello me enloquecía. Me invadió el terrible deseo de librar al mundo de un monstruo así. No disponía yo de ninguna arma letal, pero cogí una pala que los trabajadores habían utilizado para llenar las cajas. La levanté bien alta, con el borde hacia abajo, para golpear aquel odioso rostro. Pero en ese mismo instante la cabeza se movió y sus ojos se fijaron en mí con todo el horroroso brillo de los de un basilisco. Esta visión pareció paralizarme. La pala se ladeó entre mis manos, rebotó e hizo simplemente un profundo corte por encima de la frente del conde. La pala se me cayó, quedando atravesada en la caja, y cuando la cogí, el borde de la misma se enganchó en la tapa, que volvió a caer y ocultó de mi vista a aquella horrible cosa. Lo último que pude ver fue la cara hinchada, manchada de sangre e inmóvil, con una mueca burlona, que hubiera tenido su lugar apropiado en el infierno más profundo. Pensé una y otra vez cuál habría de ser mi siguiente paso, pero parecía que me iba a estallar el cerebro con una creciente sensación de desesperación. Entonces escuché, a lo lejos, una canción gitana entonada por voces felices que se iban acercando, y junto con la canción el traqueteo de unas pesadas ruedas y el restallar de látigos, los cíngaros y los eslovacos cuya venida había mencionado el conde. Tras una mirada final alrededor y a la caja que contenía el infame cuerpo, salí apresuradamente y llegué a la habitación de Drácula, decidido a precipitarme fuera en el mismo momento en que se abriera la puerta. Agucé el oído, me puse a escuchar y pude captar abajo el rechinar de las llaves de la gran cerradura y el abrirse de la pesada puerta. Debía de haber
otras formas de entrar, o bien alguien tenía la llave de una de las puertas cerradas. Después llegó el ruido de muchos pies que se desvanecía en algún pasadizo y que producía un eco estridente. Me volví para precipitarme otra vez escalera abajo hacia la cripta, donde acaso podía encontrar la nueva entrada, pero en ese momento pareció llegar una fuerte bocanada de viento y la puerta de la escalera de caracol se cerró con un golpe tal que esparció por el aire el polvo de sus dinteles. Cuando me precipité a empujarla para abrirla, descubrí que estaba irremediablemente cerrada. Era de nuevo un prisionero y la red de mi destino se cerraba en torno a mí cada vez más. Mientras escribo, del pasadizo de abajo viene el ruido de muchas y fuertes pisadas y el crujido de objetos pesados, sin duda las cajas con su cargamento de tierra. Se escuchan también martillazos, la caja que está siendo clavada. Ahora puedo oír de nuevo las fuertes pisadas en el vestíbulo y otros pasos más ligeros tras de aquellas. Se cierra la puerta y rechinan las cadenas. Hay un chirrido de la llave en la cerradura. Puedo oír cómo retiran la llave. Después otra puerta se abre y se cierra. Escucho el crujir de la cerradura y del cerrojo. Atención, en el patio y afuera en el pedregoso camino resuenan las pesadas ruedas, el restallar de los látigos y el coro de cíngaros que se van alejando. Estoy solo en el castillo, con esas horribles mujeres. ¡Bah! Mina es una mujer y no tiene nada en común con ellas. Estas son demonios del infierno. No debo permanecer a solas con ellas. Intentaré escalar los muros del castillo hasta más lejos de lo que he hecho hasta ahora. ¿Me llevaré algo del oro? ¿Acaso lo necesite más adelante? Quizá encuentre un modo de escapar de este espantoso lugar. Y después a casa, en el tren más rápido y más cercano, lejos de este sitio maldito, de esta tierra maldita, donde el demonio y sus hijos todavía caminan con pies terrenales. Al menos la misericordia de Dios es mejor que la de estos monstruos y el precipicio es escarpado y alto. Allá abajo, un hombre puede dormir como hombre. Adiós a todos. Mina. Fin del capítulo 4.